Yo estoy muy feliz de tener a dos grandes amigos aquí conmigo, haciéndome cuarto, como se dice en Colombia, eh, o llevándome la cuerda también respecto a este tema de la educación integrativa. Lo digo porque eh, pues ellos han tenido ya la oportunidad de estudiar el texto o alguna parte de él y de darse cuenta de lo que quieran darse cuenta de lo que quieran hacer preguntas. Entonces estoy pues muy contento, quedó muy bonito el ejemplar, es un trabajo de varios años de edición, de escritura, se escribió en un tiempo breve, pero luego hubo mucha corrección y mucha ampliación del tema y pues básicamente se trata de un libro que propone un reto para la educación y sobre todo para la filosofía de la educación en el siglo XXI. Creo que en vez de hacer yo una exposición sobre este libro, pues lo ideal sería que comenzáramos con los comentarios de mis dos amigos filósofos, uno que vive en España, a quien quiero muchísimo, Álvaro Zuleta, y el otro Raúl Guzmán, filósofo y poeta, de modo que aquí estamos entre amigos y pues yo básicamente estoy disfrutando de la compañía de ellos dos. No sé a quién darles la palabra primero, porque en orden de edad no sé cuál de los dos es mayor, cuál es menor. Los dos se ven muy jóvenes, eso sí, pero pues no sé, de pronto Alvarito, si quieres Arranco. comenzar. Vale, bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos, como se dice ahora, por esta presentación que nuestro gran, más que amigo, yo creo que maestro, Fernando Baena, eh, presenta este libro, un libro que la verdad para nosotros que estamos metidos en el tema educativo es terriblemente novedoso, creo yo que es la palabra. Estamos ante una nueva coyuntura en educación y la verdad pues yo quiero es preguntarle a Fernando, que es el protagonista de este evento, fundamentalmente cosas que tienen que ver con, esta, con esta nueva teoría, que en el fondo es prácticamente una revolución educativa. Nosotros, digo, los que somos filósofos, estamos siempre pensando en el tema educativo. Pensamos que la educación es la clave para el futuro de la humanidad, que esto requiere una verdadera revolución pedagógica y una revolución mundial, no solo colombiana, que implique que realmente se pueda trabajar ahora un nuevo concepto de educación, una educación que realmente sea desafiante en el siglo XXI, como Fernando, bueno, se lo preguntaré ya directamente, lo ha planteado en los paradigmas educativos que van desde el siglo XIX al siglo XX y al siglo XXI, hay un verdadero cambio en la educación del siglo XXI. Y fundamentalmente, la primera pregunta para Fernando es ¿por qué consideramos esto un desafío para la educación actual? Repito, no solo en Colombia, sino en el mundo, basado en una teoría también muy novedosa, que es la de Wilber. Fernando. Bueno, gracias. Básicamente esto va a ocurrir. Cuando hay una megatendencia, las cosas son imparables. Y la megatendencia se va a dar en forma de transformación profunda del concepto de educación. Yo creo que estamos presenciando los albores de un proceso que no solamente vimos alterado a través de la pandemia, sino que veremos mucho más alterado todavía ahora cuando surgen las inteligencias artificiales y cuando el concepto de educación entra en crisis, tal y como se viene planteando. Sobre todo pienso yo que a nivel de estudios secundarios y de estudios universitarios y de posgrado, la cosa va a cambiar radicalmente. Y va a cambiar porque se ha descubierto el ADN. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasaría si hoy en día entrevistáramos a un biólogo que no supiera que existe el ADN? Pues poco podríamos esperar de él, porque el ADN cambió la historia de la biología.
Y hoy en día tenemos suficientes conocimientos acerca de cómo potenciar a un ser humano que las teorías de la educación tradicionales no han incluido en su plataforma de estudios de investigación y de aplicación. Y este ADN pues puede ser descrito de muchas formas, pero una de las mejores formas de describir este ADN acerca de cómo transformar al ser humano y de cómo potenciar sus habilidades, sus múltiples inteligencias, cómo elevarlo a niveles de conciencia más altos y cómo incrementar y facilitar los procesos del desarrollo humano, que son distintos de los niveles de conciencia. Todo esto lo ha sintetizado, en mi opinión, el que mejor lo ha hecho, el que mejor se ha leído a esos autores, el que mejor ha investigado a estas escuelas, que suman ya más de 140 entre autores y escuelas, el que ha leído todo eso y ha logrado integrarlo del mejor modo posible, en mi opinión, es en este momento Ken Wilber, quien propone una metateoría que se llama metateoría Ocon. Él la compara con un sistema operativo como Windows o como Android. El sistema operativo, pues básicamente le da las instrucciones de funcionamiento esenciales a tu celular o a tu computador. Y tú bajas aplicaciones en ese sistema operativo. Bajas la de la grabadora, bajas la del reloj, bajas la de la agenda, bajas la de lo que quieras, bajas, ¿verdad? Todos sabemos hoy en día bajar aplicaciones. Esta metateoría es un sistema operativo integrador que reúne todos los avances que se han dado en las ciencias sociales en el área de la evolución humana y en el área de la transformación del ser humano. Por supuesto, muchísimo que ver con la psicología evolutiva, que ya nos tiene que ver, hace décadas no tiene que ver solamente con Piaget, sino que tiene que ver con una gran cantidad de autores que han estudiado múltiples inteligencias y tiene que ver con la aplicación de esto a la transformación del ser humano. Un nuevo ser humano sería la base de una nueva política, sería la base de una nueva forma de hacer economía, sería una nueva forma de construir negocios, una nueva forma de construir las relaciones internacionales, una nueva forma de habitar el espacio y de construir ciudades y de centros recreacionales. Una nueva teoría, un nuevo sistema operativo para entender al ser humano y para potenciar sus capacidades estaba faltando en las ciencias sociales. Hasta ahora las ciencias sociales eran una desorganización impresionante. Usted no podía poner de acuerdo con facilidad a un arqueólogo, con un antropólogo, con un filósofo, con un sociólogo, y entre sociólogos tampoco se ponían de acuerdo y entre filósofos tampoco se ponían de acuerdo, porque cada uno de ellos cogía un pedazo del pastel. Pero esta metateoría ha cogido todo lo mejor de todos los progresos que se han dado en las ciencias sociales y especialmente en psicología evolutiva y en sociología evolutiva y en antropología evolutiva para ofrecer una comprensión del ser humano que en este momento tiene que ser escuchada por todos los educadores y que necesariamente vendrá acompañada de grandes transformaciones que nos sorprenderán muchísimo en las próximas décadas. Así como a grandes rasgos, respondería a eso por ahora, mientras dejamos que más bien Raúl intervenga. Un saludo para todas las personas que nos están en este momento viendo y escuchando de una manera virtual, de igual manera presencial. Me siento muy complacido de reencontrarme después de varios años con Álvaro Zuleta, con quien tuvimos oportunidad de trabajar aproximadamente en 1991, en la época de la reforma de la Constitución Política de Colombia, cuando se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente. Generamos todo un proceso pedagógico en torno a la explicación de la nueva Carta Constitucional, y Fernando también nos acompañó en esa aventura. Antes de hacerte la pregunta específica relacionada con el libro, quisiera comentar un poco acerca del camino que ha llevado Fernando para llegar a esta profunda reflexión que nos hace a través del texto. Fernando se formó en la filosofía tradicional occidental. En la Universidad Javeriana estudiaste el pregrado de filosofía, la maestría, iniciaste un proceso doctoral, pero
con una visión que se salía de la ortodoxia filosófica, empezó a indagar en el conocimiento de Oriente, tuvo la oportunidad de acercarse a la meditación trascendental con Maharishi. Se formó en una de las universidades de Maharishi en Estados Unidos, ¿no? Llega a Colombia, se aleja un poco de la academia, de las universidades, y se dedica más a hacer un trabajo personal, un trabajo muy relacionado con meditación transpersonal, pero llega un momento determinado en que se separa también de la meditación transpersonal y quiere seguir su propio camino. Entonces, en el libro encontramos dos palabras fundamentales. Él nos habla de la educación integrativa. Entonces, es muy importante siempre hacernos la pregunta ontológica, bueno, ¿qué es eso de educación integrativa, Fernando? Por una parte. Y por otra parte también, hablemos un poco acerca de ese término de lo transpersonal, que fundamentalmente se trabaja en la perspectiva psicológica, cuando se habla de la psicología analítica o psicología profunda, inspirada en el maestro Jung, ¿no? Entonces, de ahí se conoce el término de la psicología transpersonal, es este término. Pero entonces, mirándolo en el ámbito de la educación, de la formación transpersonal, ¿qué nos podrías decir sobre estos dos términos fundamentales del libro? Expliquemos primero el término transpersonal. Cuando hablamos de educación transpersonal, estamos hablando de la potenciación del ser humano en todas las dimensiones posibles, de la potenciación del ser humano más allá del ego. Básicamente existen tres etapas en la evolución psicoespiritual de un ser humano, que son la etapa prepersonal, la etapa personal y la etapa transpersonal. Estas tres etapas no habían sido reconocidas por la psicología, sino que tomó las últimas décadas de debate académico que fuera reconocida la dimensión transpersonal como una fase más de la evolución del desarrollo humano. Básicamente, de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una etapa de la vida en la que todavía no somos personitas. Estamos apenas construyendo un ego. Esa es la etapa prepersonal. Hay una etapa en la cual construimos una personalidad, un temperamento y un carácter, basado, por supuesto, en preferencias y en cosas que no nos gustan, basado, por supuesto, en las creencias que nos ofrecen nuestra sociedad, nuestros educadores y nuestros padres, y basada, por supuesto, en un proyecto de vida exitoso. Todos queremos que nuestro proyecto de vida sea exitoso. Esa búsqueda del éxito personal y esa búsqueda de la satisfacción personal constituye generalmente el resto de la vida de un ser humano una vez que se vuelve persona. Pero muchos hemos vivido crisis en las cuales hemos empezado a pensar que debe haber algo más que queremos hacer en la vida, que debe haber algo más que constituye el sentido de la vida y que, como decimos en Colombia, la vida debe ser algo más que casa, carro y beca, que era lo que ofrecía hace tiempos no sé qué entidad bancaria. Cuando empezamos a tener esa crisis de adultez, que puede darse a los 15 años o a los 20, pero a veces nunca se da, y a veces se da a las 30, a los 40. En esa crisis de adultez empezamos a buscar un horizonte de vida más trascendente, que es el inicio del camino espiritual. Y me disculpan, por favor, por utilizar la palabra espíritu, sobre todo para aquellas personas que crean que existe el mundo espiritual solamente dentro del ámbito religioso. El ámbito religioso, la religión es como el combo de la espiritualidad. Te sirven la espiritualidad en combo, te dicen en qué creer, en qué no, cuáles son las liturgias a las que tienes que asistir, cuáles son las escrituras sagradas y quién es el líder. La espiritualidad, en cambio, se sale de ese combo estructurado de creencias, que hasta ahora pues, ha sido la base de todas las grandes religiones de la humanidad, pero lo que hace es absorber lo esencial de ellas, que es la búsqueda del camino espiritual, del camino místico, de la experiencia de lo sagrado. La búsqueda de lo sagrado se da allí como una búsqueda de lo transpersonal, es decir, como una búsqueda en la que nosotros encontramos el gran misterio, o nos confrontamos con el gran misterio de lo sagrado y vamos pasando por etapas de evolución en ese proceso de descubrimiento de lo sagrado, en un proceso que es bastante complejo de explicar hoy, pero que tiene que ver con lo que se llama en general evolución a niveles de conciencia superior.
evolución a niveles de conciencia superior. Para entender la evolución a niveles de conciencia superior hay que entender, por una parte, lo que ofrecen las místicas occidentales y por otro lado, lo que ofrecen las místicas orientales. Pero en últimas, no se trata ni de que nos volvamos orientalistas, ni de que nos fijemos en la mística occidental, sino de que entendamos que la evolución natural del ser humano es una evolución hacia una dimensión superior. Y que ese es el proceso natural que ocurre si le damos las herramientas a un estudiante de 20, de 30, de 40 o de 70 años para que investigue en su vida y haga un proceso de transformación. La educación ha hecho caso omiso absolutamente del desarrollo transpersonal, porque la educación está orientada al empleo, está orientada a la formación de profesionales que puedan o tener un emprendimiento o ejercer un trabajo en una empresa. Hoy en día más bien los preparan para que tengan su propio emprendimiento y se vuelvan vendedores de sí mismos. Antes formaban a la gente para que trabajara en una empresa, pero en todo caso la orientación de la educación es hacia el trabajo, porque el trabajo es lo que fomenta la economía, porque la economía es lo que fomenta la acumulación de capital, porque la acumulación de capital es la que está relacionada con la ideología que prima en el mundo, que es la de una expansión infinita de capitales, bienes y servicios, porque lo que finalmente nos mueve es la economía neoliberal. De modo que la educación está al servicio de un modelo del ser humano, de un modelo del desarrollo humano, al que no le interesa la felicidad, al que no le interesa la comprensión del sentido de la vida, al que no le interesa filosofar en el amplio sentido de la palabra, al que no le interesa que el ser humano sea feliz, sino que el ser humano forme parte de la maquinaria del sistema y alimente y retroalimente los mecanismos de consumo y producción. Lo transpersonal se refiere a eso. Lo integrativo, ¿a qué se refiere? Básicamente a dos dimensiones. Ustedes se acuerdan de Descartes, el eje X y el eje Y, ¿no? El eje XY en matemáticas, ¿no? Hagan de cuenta que el eje X es una modalidad de desarrollo humano, se llaman niveles del desarrollo, y que el otro eje es el eje de niveles de conciencia. Lo que se ha descubierto es que si una persona eleva su nivel de conciencia pero no avanza en nivel de desarrollo, se queda a medias, tanto como si avanza en nivel de desarrollo pero no eleva su nivel de conciencia. Y esto es muy reciente, ni siquiera las escuelas de meditación que quisieron llegar a Occidente y en un lenguaje occidental quisieron dar la enseñanza de los estados de conciencia superior, pudieron entenderlo, y todavía hay muchas escuelas de meditación que no lo entienden, porque lo que ha hecho esta metateoría es lograr sintetizar a Oriente y a Occidente. Lo que ha hecho es poder sintetizar ciencia y espiritualidad. Lo que ha hecho es poder sintetizar ciencias sociales y ciencias naturales. Lo que ha hecho es poder sintetizar el tema del desarrollo espiritual humano con el tema del desarrollo psicológico humano. La integración que tiene este autor y toda la escuela que se ha ido desarrollando, porque la escuela integralista hace reuniones continentales, ya se han hecho 2 en Colombia, ya ha habido varios congresos en África, ha habido unos 5 o 10 congresos en Estados Unidos, el Congreso Europeo es muy famoso entre integralistas, estamos hablando de un movimiento mundial en el que están todos los autores pensando en sus respectivas disciplinas y aterrizándolas desde esta metateoría para ofrecer un esquema que sí funciona, en el que se entienden cuáles son las problemáticas del desarrollo humano, cuáles son las metodologías de intervención para comunidades y para personas que puedan permitir que el ser humano potencie sus capacidades, potencie sus inteligencias, la inteligencia ética de la que quería Alvarito que habláramos ahorita, que es tan básica y tan importante, y está servido el ADN del desarrollo humano, de la potenciación del ser humano está servido, y una gran cantidad de cosas han logrado ser integradas, como cuando por fin Mendeleev integró los elementos, ¿no? En la historia de la química en el siglo XIX, ¿no? O XVIII, porque no se sabía, no se entendía qué eran los elementos. Ellos sabían que había oro, plata, cobre, pero no sabían cómo era que había que organizar el conocimiento que teníamos de los distintos elementos que hay en la naturaleza. Hasta que aparece Mendeleev, hace la tabla periódica de los elementos que ustedes todos estudiaron en bachillerato y en universidad, y a partir de ahí otra es la historia de la química, y a partir de ahí otra es la historia de la biología con el ADN, y a partir de aquí otra será la historia de las ciencias sociales, y la educación dejará de ser instruccional por fin, para volverse formativa por fin,
porque no hemos aprendido en educación a ser formativos todavía, seguimos siendo instruccionales, y no solo seremos formativos, seremos transformativos. La educación le dará paso a unos énfasis, a unos planes de estudio, a unos espacios de encuentro que sean transformativos, más allá incluso de formativos, y por supuesto mucho más allá de los planes de estudio instruccionales que actualmente predominan en la educación. Esto requerirá pues pruebas piloto, requerirá inversiones, requerirá iniciativas, ya se está haciendo en muchos lugares del mundo. En un proceso, perdón, en un proceso digamos, de explicación para el gran público que sea comprensible, en la medida en que más allá de la metateoría, incluso del mismo Wilber, hubiese la posibilidad, casi pensado, que es lo que yo veo en tu libro que me ha gustado mucho, de un nuevo comienzo en educación. En educación hemos tenido un gran problema, lo que tú acabas de decir, en los elementos de formación. Yo he sido pedagogo toda mi vida, lo sabes, y la gran disputa, incluso en las facultades de educación, es cómo formamos maestros, sobre todo, para nuevos alumnos que tengan la capacidad de comprensión de dos cosas claves que quiero que tú nos las cuentes en este pequeño encuentro con la gente. Es uno, ¿cómo se puede entender la ética frente a la moral? O sea, ¿cómo la ética supera la moral? Que es un problema que hemos tenido los filósofos siempre. Se moraliza la ética. Y debería ser al contrario, la ética debería entrar a los temas morales. Pero las religiones, como tienen unos negocios muy bien montados a nivel mundial, diciéndolo tan claro como es, no dejan que la ética permee la educación. Y eso no ha permitido que ni siquiera ese famoso aforismo socrático del Templo de Delfos de conócete a ti mismo y dominarás el universo, sea posible en una humanidad que sigue todavía atrapada, primero en unos discursos racionales, ¿vale? Que lo que hacen es formar borregos para el mercado y para el consumo, y que no pasa más allá de lo transpersonal, de formar seres humanos que sobre todo sean capaces de mirarse a sí mismos. Y esa revolución ética, que es lo importante, creo yo, implicará una nueva visión de una espiritualidad realmente abierta. Porque tú decías ahora, la espiritualidad a veces da miedo hablar de espiritualidad porque está tan manipulada la misma palabra que uno dice, ¿qué es ser espiritual? Yo no soy religioso, por ejemplo, incluso ni siquiera ateo, soy agnóstico y soy profundamente espiritual. ¿Cómo explico yo eso, Fernando? O sea, ¿cómo es posible generar esa conciencia o esa conciencia de desarrollo, esa conciencia evolutiva que permita entender la espiritualidad más allá de las escuelas, de los conflictos de las escuelas, de los gurús, de las sectas, y empezar a trabajar una espiritualidad universal para una aldea global, donde la gente se sienta realmente en capacidad del amor de los unos a los otros y de la convivencia de los seres humanos, más allá de los nacionalismos que nos están matando todavía en el mundo entero. Entonces yo creo que ahí diste en el clavo, Fernando, y me gustaría mucho escucharte y que el público te escuche por internet y presencialmente en esa posición que me parece clave para comprender tu libro. Bueno, ahorita hablábamos de dos formas de potenciar a un ser humano, ya sea un individuo o una comunidad humana. Y a esas dos dimensiones de la potenciación del ser humano las llamamos niveles de conciencia y niveles de desarrollo. Los niveles de desarrollo tienen que ver con la potenciación de por lo menos 11 inteligencias, de las cuales la educación se ha ocupado muy parcialmente. Sobre todo cuando creíamos que el inteligente del curso, el inteligente de la universidad, el inteligente del colegio era el que sabía matemáticas o sabía lenguaje, y los demás se consideraban poco inteligentes, porque no estaban reconocidas las otras inteligencias que el ser humano puede desarrollar, una de las cuales es la inteligencia ética. En inglés se dice moral reasoning, pero en realidad no es la inteligencia moral, es la inteligencia ética. La inteligencia ética va más allá de las morales de todas las religiones, tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver básicamente con el desarrollo de la empatía que podemos desarrollar unos respecto a otros, con el proceso de aprendizaje o de descentramiento que da la evolución personal y que da la evolución colectiva. Yo creo muy poco en las clases de ética. He sido profesor de ética, de bioética, de ética médica, de ética profesional, de un montón de éticas que no sirven para nada,
tengo que confesarlo, porque la ética entra por un oído y sale por el otro cuando es solamente comprensión intelectual o cuando es solamente estudio de las teorías éticas de distintos filósofos. La ética se hace a través de procesos de socialización, y los procesos de socialización son básicamente mecanismos de imitación de los valores ajenos, de los valores de la comunidad a la que yo pertenezco. Cuando yo me socializo y soy niño, quiero ser aceptado por mi sociedad. Para ser aceptado necesito adquirir los valores que mi sociedad aprueba y aplaude, de modo que yo me sienta incluido en el grupo, y ese proceso de inclusión en el grupo implica que yo aprenda a hablar, a decir y a hacer las cosas como las hace mi grupo. Si en mi grupo todos roban y todos estafan al Estado y todos botan basura en la calle y todos cometen crímenes para comprarle un televisor a mi mamá, pues entonces yo hago exactamente lo mismo y obtengo aprobación del grupo de referencia al que yo pertenezco. El proceso de reeducación en la inteligencia ética es un proceso que necesariamente pasa por la transformación colectiva de conductas, comportamientos y creencias, y que puede estar o no apoyado por clases teóricas de ética en colegios y universidades, pero que no se basa en eso, sino que se basa fundamentalmente en avivar o permitir que florezca en el ser humano sus mejores cualidades. Ese proceso de florecimiento requiere el apoyo de otras inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia cognitiva sí es muy importante, la que típicamente llamamos inteligencia, pero podríamos desarrollar mayores niveles de conciencia ética por medio de la educación estética, que es otra de las inteligencias. Hay un experimento muy interesante en Estados Unidos en el que a unos chicos de unos suburbios que tienen problemas delincuenciales, los educan, les dan un proceso de rehabilitación en el que básicamente lo que hacen es enseñarles arte. Los llevan a museos, les muestran la historia de la música, los incitan a la expresión artística, sin decirles una sola palabra sobre no roben, no consuman droga, no atraquen en las calles. No. Y sin embargo, lo interesante es que a los 6 meses de intervención con estas comunidades, de estas pandillas realmente son, los chicos de pronto han adquirido una visión del mundo que los ha dignificado y sienten que es necesario que hagan otra cosa con sus vidas y empiezan espontáneamente a interesarse por estudiar, por trabajar, por hacer otras cosas, sin que nadie les haya echado jamás un discurso de pórtate bien. Porque hay que repensar la educación ética de la sociedad en términos de la potenciación de otras inteligencias. Hay inteligencias que son condición de posibilidad para que otras inteligencias se desarrollen y hay inteligencias que son relativamente independientes de otras inteligencias. Eso todavía no se ha terminado de investigar. Las inteligencias de las que estamos hablando son la estética, la ética, la kinestésica, la musical, la lingüística, la matemático-racional, la conceptual, la argumentativa. Por supuesto, la inteligencia existencial, que tiene que ver con el sentido de vida, y la inteligencia espiritual, que las comprende a todas, pero que también puede considerarse una inteligencia aparte de todas ellas. Para todas ellas hay test. O sea, a usted le pueden decir en un test de inteligencia qué tan dispares son sus inteligencias, porque lo que no hace la educación es preocuparse por un crecimiento estable de todas las inteligencias en el potenciable, que es como yo llamo al educando. Creo que estoy hablando mucho y que Raúl, es hora de darle la palabra a Raúl. Bueno, Álvaro hace una pregunta muy importante acerca de la mirada ética en este proyecto educativo que nos plantea Fernando. Yo quisiera ahora preguntarte acerca de cómo concibes la inteligencia estética. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición occidental, de alguna manera, la estética ha estado en el cuarto de San Alejo. Por ejemplo, veo que existe una gran dicotomía entre el pensar, que es profundamente filosófico, y el sentir, que es profundamente poético. Incluso, pues además de tu trabajo filosófico, últimamente también has estado en el ejercicio de la poética, ¿no? Entonces me gustaría que tú nos comentaras acerca de cómo lograr generar ese diálogo entre la filosofía y la poética, que sí tiene desde luego una tradición occidental. Incluso tu tesis, no recuerdo si fue del pregrado de la maestría sobre Martin Heidegger, ¿no? Budismo en el pregrado. Exactamente, que se acerca a este segundo Martin Heidegger, que le da
unas grandes posibilidades a la poética. Entonces, hablando de esta educación integrativa y formación transpersonal, ¿cuál es el valor que tú le reconoces al trabajo de la estética? Bueno, ahí me coges un poquito cortico los niveles de evolución de cada una de estas inteligencias han sido investigados por psicólogos evolutivos. Tenemos, por ejemplo, a Colbert investigando las etapas del desarrollo moral. Tenemos, por ejemplo, a Piaget estudiando la evolución de los niveles de inteligencia cognitiva. Tenemos, por ejemplo, a Fowler investigando los niveles de evolución de la inteligencia espiritual, cómo nos aproximamos a lo sagrado. La inteligencia estética va paralela a todas esas otras inteligencias en la medida en que más o menos todas ellas recorren un mismo camino, y ese camino va de lo prepersonal a lo personal a lo transpersonal. Ese camino de evolución de las inteligencias también va a través de los niveles del desarrollo de la sociedad. Así que las inteligencias van cambiando conforme pasamos de etapas en las cuales el ser humano tiene un nivel de desarrollo arcaico o mágico o mítico o racional o integral o posintegral. De modo que si quisiéramos hablar de la evolución de la inteligencia estética, tendríamos que ubicarnos en ese espectro de ese eje XY para saber cómo reconstruir la historia del arte y la historia de la poesía a la luz de la evolución de la conciencia humana, porque de lo que estamos hablando es de la evolución de la conciencia humana como un fenómeno que está integrado a la evolución del universo mismo. De alguna manera, esta metateoría lo que dice es: el universo mismo es un programa evolutivo, el universo es un programa de evolución de la conciencia, en el que de algún modo estamos condenados, entre comillas, a evolucionar, tanto hacia niveles de desarrollo más elevados, que es en lo que más ha enfatizado Occidente, como en niveles de conciencia más elevados, que es lo que ha enfatizado Oriente. Si habláramos de educación estética y quisiéramos hacer una historia de la estética y una historia de la poesía y una historia de la relación entre la razón filosófica y la intuición poética, entonces tendríamos que analizar etapa por etapa qué era la poesía en la etapa arcaica, en la etapa mágica, en la etapa mítica, en la etapa racional, en la etapa integral, en la etapa posintegral, y qué es la poesía en los niveles de conciencia, es decir, en los niveles de conciencia habituales y en los niveles de conciencia meditativos, además de los niveles de conciencia superior. La poesía en realidad tiene mucha conexión. La poesía es una ventana de salida de la razón, pero de la razón estricta, de la razón rígida, de la razón argumentativa, de la razón encerrada en el concepto. La poesía, a su modo, es una forma de razón. Se dice que en la historia de la filosofía se pasó de la etapa mítica a la etapa racional, que esto ocurrió en el siglo V antes de Cristo, y que eso fue lo que lograron los presocráticos, romper con el mito por primera vez para entrar en el mundo del logos, en el mundo de la racionalidad, a partir del cual se desarrolló la filosofía griega. Desde ahí en adelante hemos visto como poca cosa el mito, desde ahí en adelante hemos visto como poca cosa la poesía. Platón no miró muy bien a los artistas ni a los poetas, casi que los quería por fuera de la ciudad ideal, pero lo que estamos redescubriendo hoy a la luz de por ejemplo, astrosofía arquetipal, a partir de los estudios de Bachelard, a partir de los estudios de Joseph Campbell y a partir de otra gran cantidad de estudiosos, es que hay un contenido transformacional profundo en el mito, en el arte, en la estética, en la poesía y en la imaginación humana, que son los que de alguna manera nos impulsan. El motor impulsor de la evolución de la humanidad tiene mucho que ver con ese órgano al que, entre comillas, hemos llamado el corazón. El corazón es el afecto, ¿no? El corazón es el amor, y el amor es la ética, y el amor es la estética. De alguna manera no podemos hablar ya por separado, desde un punto de vista integrativo, de la estética, de la ética y de la razón. Tenemos que más bien repensar la relación entre ética, estética y racionalidad, para nutrir a la racionalidad de ética y de estética, para nutrir a la estética de racionalidad y de ética. Digamos que en ese sentido todo esto está por hacerse y por implementarse y por convertirse en herramientas educativas específicas de transformación de los espacios educativos tradicionales y de conformación o de creación de espacios reeducativos o transformacionales.
Creo que ya es hora de que se empiecen a hacer pruebas piloto, de que se empiece a hacer más educación emocional en los colegios y en las universidades. La reeducación emocional es la clave de la transformación del mundo y vamos a tener tiempo para hacerlo si queremos sacarle el tiempo, porque las inteligencias artificiales nos van a hacer las cosas que nosotros nos demorábamos mucho tiempo haciendo. Los perfiles profesionales van a entrar en crisis porque las inteligencias artificiales van a hacer en más tiempo y con mayor eficacia los trabajos de muchos profesionales, y esto le da tiempo a los profesionales para que en el momento en el que se están formando a nivel universitario y a nivel secundario y a nivel primario, los educandos, los potenciables, utilicen esos espacios de encuentro con sus potenciadores, que es como llaman los profesores, para hacer procesos de educación emocional, de reeducación ética y estética. Ahí es donde ahora sí vamos a tener tiempo para dejar a un lado el excesivo énfasis que teníamos en la formación cognitiva, que sigue siendo importantísima. Seguiremos teniendo que entrenar ingenieros, matemáticos, científicos, filósofos, etcétera, pero vamos a tener más espacios, si queremos tenerlos, para nuestra transformación interior. Por fin llegó el momento en el que las tecnologías nos van a liberar de tanto tiempo, espacio y energía que podríamos dedicarnos a nuestro desarrollo interior. Esa es una gran posibilidad, es una gran posibilidad. ¿Vamos a aprovecharla o vamos a convertir la tecnología en una fuente de adicciones, en una nueva fuente de adicciones, de videojuegos y en una nueva, digamos, patología? Hoy en día se habla de la demencia digital, así se le ha dado el nombre, demencia digital. Los chicos hoy en día están adquiriendo unas patologías, incluso neurológicas, que tienen que ver con la demencia digital, porque las tecnologías los están absorbiendo. Ese tiempo que le dedican a los videojuegos y ese tiempo que le dedican a volverse dementes digitales, los espacios educativos deberían utilizarlos para potenciar el desarrollo estético, ético, transformativo y espiritual, para que empezáramos a meditar en colegios y universidades, para que empezáramos a hacer procesos de sanación emocional, lo que se llama cleaning up, y eso que todavía no hemos hablado de las 5 dimensiones del desarrollo en la teoría integrativa, que son todavía más interesantes, que son el cleaning up, el grow up, el show up. Bueno, eso es tema aparte. Este tema es apasionante y hay que leer mucho y estudiarlo mucho, porque cada vez se amplía más. Esta es una metateoría muy abierta, no es una metateoría cerrada, y no es una camisa de fuerza para nada. Lo que hace es incluir y valorar todos los aportes de las ciencias sociales que tenemos hoy en día a la altura de la segunda década del siglo XXI. Bueno, esa es la última pregunta que yo te quería hacer, Fernando. Es fundamentalmente, bueno, hemos hablado mucho y creo que lo estás haciendo ahora, hablar de lo que es de lo que está generando la revolución informática, la revolución digital. Si no es posible ya pensar que las nuevas generaciones prácticamente son zombies cibernautas, que estamos cayendo en un terrible hastío en el conocimiento mismo, que estamos perdiendo la comunicación entre los seres humanos, precisamente porque la comunicación ya ni siquiera es presencial. En tu libro apuntas mucho a recuperar de nuevo la figura del maestro dentro de las universidades y dentro de los colegios como un referente obligado para el contacto humano de tú a tú, donde el niño, el discípulo, el alumno, como queramos llamarlos, se convierte realmente en el nuevo transmisor de un conocimiento futuro, porque tiene un maestro o un instructor o alguien que realmente le está enseñando, escuchar la palabra bien, enseñando lo que implica la construcción de un ser humano. Y la construcción de un ser humano nuevo en la emoción, en la posibilidad de formar realmente nuevos seres humanos. Y desde luego la gran preocupación que me queda y que quiero escuchar tu respuesta es ¿por qué el conocimiento como tal, este conocimiento incluso superior, este conocimiento transpersonal, esta evolución de la conciencia no le está llegando a millones de personas? Solamente es como para unas especies de elegidos, o a alguien que nos gusta o nos interesa el conocimiento interior, pero vemos el fracaso educativo, incluso dicho en estos términos, de millones de personas que simplemente están produciendo, consumiendo y produciendo para consumir más
en unos mundos mecánicos hastiantes, como está ocurriendo en Europa. Yo vivo en Europa hace 32 años y me parece impresionante ahora ver las nuevas generaciones que están ya abocadas es al suicidio, a la depresión, a la soledad profunda, porque no hay comunicación, a pesar de las redes, a pesar de todos los contactos internautas que hay, la comunicación se ha perdido porque ni siquiera hay contacto entre un ser humano con otro. Y no podemos seguir, como dijo alguien en la canción de la famosa pandemia, una cantante española además, seguir mirándonos a través de una pantalla. Si nos seguimos mirando a través de una pantalla, podríamos decir que el fracaso de la humanidad está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pensarías tú de eso, Fernando? Hay un tema, un concepto que me encanta a mí de la psicoterapia. Yo hago psicoterapia integrativa y el concepto que se usa, que es tradicional de la psicología y de la relación consultante con el consultante, es el término contención. La contención terapéutica es ese proceso a través del cual tú produces una transformación en un consultante, en un consultorio o en un espacio terapéutico, ya sea de personas o individuales o de una pareja o de una familia. La relación de contención es de lo que tú estás hablando. La relación de contención es transformativa. Tú tuviste una relación de contención con tu padre y con tu madre, buena o mala, con defectos muchos o pocos. Esa relación de contención creó una base para tu mundo ético y estético, creó una base para tu mundo musical, creó una base para tu mundo literario, creó una base para ti. Ellos fueron los primeros que mediante relaciones apropiadas y afectuosas, lograron que tú los admiraras y lograron que tú los imitaras y lograron que tú te apasionaras en la vida y lograron que tú adquirieras valores. Esa relación de contención que se da entre padres e hijos es la que hay que pasar al espacio escolar. La relación de contención pedagógica requiere personalización en la educación, porque cuando hay 30 chicos no puedes hacer una relación de contención con un profesor. Cuando hay 10 chicos puedes hacer una relación de contención. Es más caro relacionarse con 10 chicos que con 30 y por esa razón la mayoría de los colegios tienen 30 chicos reunidos y no 5 o 10. De modo que, por supuesto, aquí hay toda una logística que hay que producir alrededor del tema educativo para que la educación se convierta en transformacional y no solamente en instruccional. Es posible instruir a 30, también es posible instruir a 10.000 a través de una cámara. Si necesitas enseñarles el teorema de Pitágoras, enséñale de una vez a 100.000, porque eso no requiere un proceso de contención terapéutica. Pero si necesitas transmitir valores, ¿cuántos alumnos tenían su salón de clase de Platón? ¿Y cuántos alumnos tenían su salón de clase Aristóteles? Porque ellos sí produjeron procesos de transformación. Ellos sí inculcaron una paideia. Ellos sí dieron de su energía, de su ejemplo, de su presencia. La presencia del pedagogo. La presencia es algo que va mucho más allá de la cámara. La presencia se da en el espacio formal y se da en el espacio informal. La presencia es transmisión de afectos y transmisión de pasiones intelectuales, artísticas, de convicciones éticas, de convicciones axiológicas. Eso requiere unas infraestructuras y una logística. Cuando queremos que 100.000 niños aprendan a leer y escribir, de pronto las inteligencias artificiales van a ser mejores profesoras que nuestros profesores para enseñarle a leer y escribir a 100.000 niños. Bueno, pues entonces utilicemos el recurso humano que queda libre de ese trabajo fastidioso de enseñar a leer y escribir, para que esos profesores hagan relaciones de afecto, relaciones de transmisión de valores, relaciones de contención pedagógica con sus chicos. Y así quizás llegaríamos a más y más personas en la sociedad. Así llegaríamos a millones de personas en la sociedad, pero eso requiere un proceso de toma de conciencia sobre las nuevas herramientas que hay para transformar al ser humano, y requiere un acto de humildad de los educadores para que entiendan que las escuelas que hasta ahora han regido la filosofía de la educación y que han regido las metodologías pedagógicas y didácticas se han quedado corticas, están retrasadas, necesitan actualizarse a lo que se sabe hoy en día sobre cómo potenciar a un ser humano, cómo detectar sus patologías de desarrollo, cómo detectar sus patologías en la elevación de niveles de conciencia, cómo llevar a un estado de mayor y mayor felicidad a un ser humano. La educación tiene que repensar el tema de la felicidad, porque no estamos educando para la felicidad, no estamos educando para la construcción de sentido de vida, no estamos educando para el silencio interior, no estamos educando para
la apertura espontánea en el amor, porque el amor no es un mandamiento, el amor es una cosa que surge de nuestra habilidad natural para ser empáticos con otros seres humanos cuando evolucionamos en conciencia lo suficiente como para salirnos de nuestros propios zapatos y entrar en los zapatos del otro, que es algo que naturalmente ocurre en un ser humano que tenga los estímulos adecuados. Ahora, lo que sí diría la metateoría, y este es un tema muy polémico de la metateoría integrativa, es que hay una pirámide del desarrollo. La pirámide del desarrollo significa que la mayor cantidad de personas no accede a los niveles más elevados de conciencia y que la mayor cantidad de personas no accede a los mayores niveles de desarrollo, sino que solo una pequeña parte de la población de una comunidad cualquiera es la que llega a la punta de la pirámide. Eh, es un hecho histórico, es un hecho histórico. Digamos, ¿cómo se produjo la modernidad europea? Cuando se acaba la Edad Media y se entra en la llamada Edad Moderna, ¿cuánta gente ha entrado realmente en el pensamiento moderno en Europa en el siglo XV o XVI? ¿Cuántos realmente son los que están en la punta de la pirámide evolutiva, en ese nivel de desarrollo que consiste en pasar de lo que se llama la etapa infrarrojo, magenta, rojo, ámbar, naranja, entrar del ámbar al naranja, que es lo que hace por colores, es que vienen descritos en esta metateoría los niveles del desarrollo. ¿Cuántas personas estaban en el nivel naranja? Es decir, estaban entrando en el pensamiento científico, estaban entrando en el arte del Renacimiento, estaban entrando en la poesía y en la estética de la modernidad, que es tan diferente de la Edad Media. ¿Cuántas personas? Poquitas, muy poquitos europeos. Sin embargo, esos poquitos europeos fueron una masa crítica suficiente para que 5 siglos después millones de personas estuvieran en el nivel de desarrollo evolutivo de la modernidad. Hoy miremos en Colombia cuánta gente tiene una estructura de pensamiento típica o propia de la modernidad. Pues bueno, yo creo que podríamos decir que unos cuantos cientos de miles de personas entienden por lo menos de qué se trata la ciencia, la filosofía, el diálogo democrático, la argumentación filosófica, entienden en qué consiste sentarse a negociar, sentarse a conversar. Sí, tal vez unos cientos de miles de personas en Colombia lo han logrado. ¿Cuántas personas están en niveles de desarrollo menos complejos? Pues más personas. De acuerdo con la pirámide del desarrollo, se pueden potenciar esos procesos para que más y más gente entre en niveles de desarrollo más elevados y en niveles de conciencia más altos, pero no se pensaría que fuera realista que todos de una vez estuviéramos igualados en un nivel de conciencia muy alto, porque no ha sido el hecho histórico. El hecho histórico ha sido que siempre ha habido pirámides del desarrollo en todas las sociedades. ¿Cuántos accedían a la filosofía en la Atenas griega? Unas decenas de personas accedían a la filosofía. Los demás todavía estaban en la etapa mítica. Los demás no estaban en la etapa logoica del pensamiento griego. Estaban en el mito, estaban viviendo el mito. Todavía estaban en el mito. Entonces, digamos que en ese sentido sí, yo plantearía que lo realista es pensar en una pirámide del desarrollo más que en una democratización repentina de unos niveles muy elevados de desarrollo o de conciencia en la población. En esta última respuesta tuya, hablabas acerca de la felicidad, la importancia que tiene esta teoría pedagógica y con un profundo raigambre filosófico acerca de la felicidad, que nos invita a la vida contemplativa, que nos invita a cambiar la instrucción que tiene el sistema educativo por realmente un proceso, como lo trataba inicialmente Álvaro, de reevolución. Entonces, pues es muy claro que estás muy inspirado y has hecho un profundo trabajo investigativo acerca de las teorías de Ken Wilber. Pero entonces mi pregunta es, ¿dónde está la síntesis que hace Fernando Baena de Ken Wilber? Que desde luego yo la percibí porque tuve el privilegio de leer el libro antes de enviarse al editor y escribir una nota, pero entonces ahí tú estás colocando no solamente la tesis de Ken Wilber, sino está también toda la experiencia que ha logrado, digamos, digerir Fernando Baena a través de su vida.
Entonces, por favor, nos comentas. El pensamiento de autor no es muy importante a nivel integrativo. Lo que importa es el pensamiento de grupo. A nivel integrativo estamos pensando en grupo, más que pensando como autores que quieren de algún modo contradecir a otros autores para de algún modo demostrar su superioridad intelectual sobre otros autores. Lo que es integrativo es valorar lo que otros autores han aportado y, por supuesto, repensarlo para hacer un aporte adicional que de algún modo forma parte de la evolución del pensamiento en grupo. El triunfo de un libro que recientemente se publicó sobre medicina integrativa, que aplica la metateoría integrativa al campo de la medicina, es un triunfo de todos los integralistas. Y cualquier progreso que se haga en el pensamiento integrativo es un progreso que se hace colectivamente. Digamos que es una mente colectiva trabajando. De alguna manera dice Ken Wilber que es psicoactivo estudiar la teoría integral. Psicoactivo, como si estuvieras fumando marihuana o como si estuvieras consumiendo LSD, y es verdad. Cuando tú lees esta metateoría y eres abogado, se te ocurre escribir un libro sobre derecho integrativo. Y eres economista, pues se te ocurre escribir un libro sobre economía integrativa. Y eres médico, pues, y eres psicólogo, pues, y eres educador, pues entonces se te ocurre cómo aplicar esta concepción del ser humano a un área específica. Digamos que en ese sentido lo que yo hice fue permitir que corriera el programa, como cuando uno baja un programa a un sistema operativo y uno le dice al programa corra. De alguna manera esto fluyó tan bien que el primer borrador de este libro quedó escrito en 3 meses. De modo que en 3 meses ya estaba, bueno, por supuesto después vinieron correcciones y correcciones y correcciones, porque uno tiene que corregir 10, 15 o 20 veces un libro para que le quede perfecto, y todavía tiene algunos errores que hay que corregir para la próxima edición. Pero realmente poner a funcionar esta metateoría es muy fácil si se tiene la paciencia. Yo he escrito un libro que todavía no he publicado, que se llama Una alegoría para comprenderlo todo. Y este es para explicarle la metateoría integrativa a cualquier persona. Así como Platón dijo, oiga, ¿qué hago? ¿Yo cómo le explico esto a cualquier persona? Y se inventó la alegoría de la caverna, que ustedes recuerdan porque en el bachillerato se las explicaban. Y todo el mundo entiende Platón cuando se acuerda de la alegoría de la caverna. Lo mejor para entender Platón es como comenzar por entender esa alegoría en la que hay unos hombres que solo ven unas sombras, pero luego reconocen de dónde vienen las sombras y reconocen a las personas reales, etcétera, etcétera. Yo me inventé una alegoría para explicar todo el sistema de pensamiento de Ken Wilber a personas que no han estudiado filosofía, ni psicología, ni antropología, ni sociología, ni han estudiado a los 4.000 autores que Wilber estudió, porque Wilber leía, según sus amigos, como mínimo 4 libros al día. O sea, es una persona de una capacidad intelectual realmente abarcativa. Y ese libro, Alegoría para comprenderlo todo, se basa en una alegoría que dice que el universo en evolución y la evolución de la conciencia en el universo y el ser humano como de la conciencia y las sociedades y culturas como parte de ese proceso evolutivo del ser humano son como 4 edificios a los cuales llega un ascensor dentro del cual hay una escalera. Subir en escalera es lo que se llama niveles de conciencia y es una responsabilidad personal. Que suba el ascensor es una responsabilidad colectiva. Y que suba uno en los escalones en la escalera y además suba el ascensor es una responsabilidad conjunta entre la colectividad humana y el ser humano particular, el ser humano particular. Los niveles de conciencia son individuales e intransferibles, como el amor. Cuando yo me enamoro, me enamoro. Tú no puedes entender mi amor por mi esposa, porque tú no estás enamorado de ella, es algo completamente llega a conciencia cósmica, a conciencia dual, que son estados de conciencia maravillosos. Comprende con plenitud el sentido de la vida. Son niveles de conciencia de prácticas meditativas y de prácticas espirituales acompañadas de que son importantísimos aquí y que las terapias transpersonales sí tienen en cuenta. Eso son como cuando subes por la escalera, pero además la escalera está metida en un ascensor. El ascensor
el ascenso del ascensor depende del nivel de desarrollo que haya alcanzado tu sociedad. La política tendría que ver todo con ver cómo se eleva el nivel de desarrollo social, para ver cómo automáticamente, como consecuencia de esa elevación del nivel de desarrollo social, por ejemplo, se acaba la corrupción o se disminuye la corrupción, o por ejemplo, cómo aumenta el pensamiento solidario y las interacciones solidarias en la economía, o para ver cualquier otra cosa que tenga que ser la expresión o el florecimiento de esos niveles del desarrollo colectivo. ¿Me salí del tema? No, me parece que estaba bien. No sé en qué minuto vamos, pero creo que ya nos pueden regañar si seguimos. No sé si concluimos. Sí, creo que concluyamos. Creo que, bueno, por mi lado, pues invitar al público presente, a las personas que nos están viendo vía streaming, a que compren el libro, desde luego. Esto es una oferta no solo de esta editorial que ha tenido el placer de publicar el libro de Fernando Baena Bejarano, un maestro, como lo habéis escuchado, en el conocimiento, sino que también es la posibilidad de apoyar estos trabajos que implican pensar la educación bajo un criterio nuevo, con una metateoría novedosa, como lo ha explicado él, de Wilber, pero también con un aspecto personal o personalizado de entender que fundamentalmente estamos ante a las puertas, digo yo, de una revolución educativa que implicará fundamentalmente que lo que salga de aquí será la posibilidad de salvar el planeta, de salvarnos a nosotros mismos en una de las crisis más profundas que ha tenido la humanidad y que fundamentalmente se recoge diciendo que o salimos de esta todos o perecemos todos, no solo por el cambio climático, sino porque lo que ha llegado a ser la humanidad hasta ahora y en este momento está a punto de tirarse por la borda cuando no tenemos las condiciones éticas necesarias ni las condiciones de conciencia elevada para realmente transformar el planeta y transformarnos a nosotros mismos. Esto es una invitación a eso, a todos, y que los que tomemos nota de esto serán los que seremos llamados realmente a salvar el mundo y a salvar la humanidad. Muchas gracias, Fernando. Ya te doy la palabra a Raúl. Gracias, Alvarito. Todo mi afecto para ti. Eres mi hermano y mucho más. De modo que estoy muy feliz de que hayas dicho esas palabras. Hagan de cuenta que se descubrió el remedio para el Alzheimer y que toda la población humana tiene Alzheimer. Pero el remedio está descubierto. Solo se necesita quien reconozca que el remedio ya se produjo y haga la vacuna para el Alzheimer y la aplique. La metateorías como esta, no hay muchas otras formas de hacer metateorías integrativas y hay otros autores trabajando en el tema también, además de Wilber. Pero integrar hoy en día es la vacuna contra la enfermedad del siglo XXI, que somos nosotros. La enfermedad del siglo XXI somos nosotros, los seres humanos. Nuestro bajo nivel de desarrollo y nuestro bajo nivel de conciencia es el problema, es la enfermedad. Y ya hay herramientas transformacionales para que el ser humano mejore si se tiene la conciencia y se aplica la logística de transformación con rapidez, por supuesto, alterando fundamentalmente nuestro concepto de lo que es potenciar a un ser humano, porque es mucho más que instruirlo, mucho más que educarlo y mucho más que prepararlo para que ejerza un empleo y se convierta en una pieza más de la maquinaria de consumo. Yo creo que este es un año muy especial porque en el ámbito mundial, como en el ámbito nacional, estamos observando profundos cambios, cosas que estaban en el subfondo, de un momento a otro empiezan a aparecer en superficie, y eso no es una gratuidad. Nosotros no somos cabos sueltos en el concierto del universo. Y si algo caracteriza a esta teoría de Ken Wilber, que es inspiradora de la obra de Fernando, es la síntesis. Cuando hablamos de síntesis en el pensamiento filosófico, tal vez
es lo esencial, que el filósofo esté en capacidad de sintetizar y comprender su momento histórico y yendo incluso más allá de la historia, ¿no? Comprender los fenómenos universales que están transcurriendo en el planeta. Ya es hora de pasar del análisis. El análisis es la fragmentación y mirar cómo logramos establecer esa gran síntesis, que como bien lo decía Fernando, se trata de generar un trabajo colectivo, ¿no? Se trata de buscar llegar a acuerdos, llegar a consensos, ¿no? La palabra diálogo, que es una palabra profundamente filosófica, ¿no? Que significa a través del logos, pero no es el logos de esta simplemente acepción como razón intelectual, sino es un logos que logra fusionar la razón con la intuición, ¿no? Y se necesita gran intuición para poder comprender el momento histórico. Desde el sello editorial del cual soy codirector, Editorial 89074, y desde la Corporación Eudaimonía, le ofrecemos todo el apoyo a Fernando para hacer la divulgación, ¿no? de esta obra en los distintos sectores donde nosotros desarrollamos actividades. Para citar uno, el sector del magisterio, tenemos alianzas con la Corporación Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Entraremos a conversar con ellos porque es importante que el maestro empiece a romper paradigmas frente a sus fenómenos pedagógicos y se deje iluminar por la sabiduría, porque es que si vamos al origen de la filosofía, es amor a la sabiduría, ¿no? Que trasciende el trabajo puramente de información y conocimiento. Entonces, pues muy agradecidos con Fernando por presentar esta obra aquí en el marco de Filbo 2023. Muchas gracias por la participación de Álvaro. Mi maestro Maharishi decía, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y estamos volando juntos, Raúl. La razón por la que yo me lo vivía encontrando en la calle, en la Feria del Libro, en todos lados, era que algo quería el universo, ¿verdad? O sea que estas son sincronicidades. Los amigos que uno atrae no son gratis, son por algo. Son por algo. Y esta es la razón por la cual pensamos colectivamente y nos queremos tanto. Alvarito quería hacer una cuña final, creo. Mira, Fernando, me obliga, bueno, a decirles que, por mi lado, primero invitarte a Madrid, a ver si presentamos el libro en Madrid, Fernando, más claro, adelante. Bueno, contarles que nosotros dirigimos una organización no gubernamental en España hace 30 años con Iván Santos, que está aquí conmigo, que se llama Culco, Asociación Cultural, Sociocultural por Colombia e Iberoamérica, donde estamos trabajando con inmigrantes, no solamente colombianos y de todo el mundo, para que tengan una mejor calidad de vida en España. ACUL es reconocida en España y podéis vernos en nuestra web, que es aculco.org, www.aculco.org, o escribir a aculco@aculco.org. Estaremos encantados de tenerte, de tener escritores colombianos y de divulgar el conocimiento que se está produciendo en Colombia. Muchas gracias. Mi correo electrónico es tumeditación7@gmail.com, donde pueden averiguar sobre esto y también sobre un programa formativo que tenemos para personas que quieran potenciar a otros seres humanos, que se llama Profesorado de Meditación y formación en asesoría transpersonal, para que se unan y puedan formarse online, pero se puede. También, por supuesto, lo vamos a hacer con sesiones presenciales. Muy bien. Entonces, estamos gracias a todas las personas que estuvieron aquí de pie, muchos de ellos escuchándonos y soportando nuestras chácharas. Muchas gracias.